Hola, muy buenos días. Algunos de vosotros ya habréis visto una noticia de que, bueno, de que ya se ha entregado la, eh, ¿cómo decirlo? Se ha entregado la resolución por parte de Fiscalía de la denuncia por parte de los familiares de todo el caso del Cedre. Esta. Sí, para quien todavía no se hubiera enterado, ¿sabes? Sí, soy yo. Ha habido otra familia más que ha estado en el asunto, pero sí, soy yo y he estado callado todo este tiempo, pero ya no me voy a callar más. Lo primero de todo, recordaros que hace 2 años lo que pasó y que muchos se han olvidado. Lo segundo, pensar en vuestras personas mayores, padres, madres, abuelos, ¿vale? Lo muchos que os los queréis. Intentar entender de que aunque sean personas mayores, todo el tiempo de vida además que puedan tener es regalado. Y ese regalo, que te lo roben después de tantísimos años, pues es duro de narices para las familias. Por eso toca mucho los huevos de que la gente te diga de que ¿y qué edad tenía? ¿Vale? No importa la edad que tuvieran, eran personas, una serie de gente trabajadora que se habían ganado el derecho al descanso y a que los cuidaran. ¿Vale? Eso es lo primero de todo. He ido a por la resolución. Este vídeo va a ser complicado para mí, ¿vale? Ya os aviso desde ahora. No voy a decir ningún nombre. He ido a buscar la resolución. Lo primero que nos dicen es que hay una serie de puntos que nos tienen que leer. Me parece que son 24 o 25 puntos, si no recuerdo mal. 24 puntos. Nos especifican más o menos de qué va cada uno. En Fiscalía hace 3 años se presentó la denuncia, o casi 3 años se presentó la denuncia. Han tardado todo este tiempo y muchísimos abogados y gente que entiende del tema ya nos decía... si la resolución te la dan antes de las elecciones, tienes algo que hacer. Si te la dan después, y que eso te lo digan gente que están metidos en abogacía, dice mucho. Voy a leer la resolución en catalán. Luego la resumiré a mi manera para familiares que no saben hablar la lengua de mi país. ¿Ok? Punto 24. En data 23 de juny de 2023 es rep l'informe mèdico-forense, datat del 20 de juny del 2023, que informa que no es pot determinar mèdico-legalment i de manera objectiva i fefaent que hi hagi existit mai mala praxis derivada de les actuacions generalitzades per part de qualsevol operador sociosanitari del Cedre. Hasta aquí estoy completamente de acuerdo. Ninguno de los que allí estaban dejándose la piel por todos los abuelos y por toda la gente que teníamos allí tienen la culpa de absolutamente nada. Completamente de acuerdo. Aquí es donde viene la parte inclosa la seva direcció i que no es pot determinar que la transmissió del virus a ambdós interessats fos conseqüència de manera inequívoca d'una negligència per part del personal del Cedre. Completamente de acuerdo menos por una persona. Tenint en compte que podria haver existit, entre altres etiologies, una transmissió entre residents en presentar l'evolució de la malaltia en un període asintomàtic infecciós. Lo que quiere decir esto, para los que no entendéis el catalán, familiares, etcétera, etcétera, es que exime de cualquier responsabilidad a los enfermeros y enfermeras del Cedre, en los que yo, por supuestísimo, los eximo yo directamente, porque ellos han hecho todo lo posible, lo habido y por haber en esos tiempos tan duros, ¿vale? Pero lo de excepto la dirección, no, lo siento mucho. La dirección no cumplió los protocolos, que ahora voy a explicar. Explicar por qué precisamente el médico forense se basa en esos protocolos para desestimar nuestra denuncia. ¿Vale? Sigo leyendo.
En aquest context i a la vista de totes les actuacions practicades i la nombrosa documentació incorporada, es desprèn que haurien existit actuacions al CEDRE que, des d'un punt de vista mèdic, no serien les més idóneas en el context de la pandemia SARS-CoV-2. Es decir, nos da la razón de que se produjeron una serie de cositas que no deberían de haber pasado, ¿no? Durante la pandemia del COVID. En efecte, l'informe médico-forense del 20 de juny del 2023 afirma que, tractant-se d'una malaltia vírica de transmissió respiratòria aèrea, l'ús de mesures d'higiene, entre altres l'ús de la mascareta i EPIs, té un paper fonamental en la protecció enfront a la transmissió de la mateixa. Es decir, que es súper importante el uso de EPIs, mascarilla, guantes, etcétera, etcétera. Algo que nosotros denunciamos porque tenemos los testimonios de varios enfermeros que afirman que la directora, la que también se exime, la directora decidió guardar bajo llave en su despacho mientras ella se marchaba de Andorra dejando su puesto de trabajo para ir a visitar a sus padres. Y les dijo que se quitaran las mascarillas porque era exagerar demasiado y no quería que se cundiera el pánico dentro del centro. Presuntamente se dijo esto. Voy a tener que repetir bastante la palabra presuntamente, no vaya a ser que encima... ¿Vale? Presuntamente se dijo esto. Presuntamente, ja m'entendeix. En aquest context, en data de 15 de març del 2020, la doctora me lo salto, envia un correu electrònic, entre altres, a la direcció del CEDRE, mitjançant el qual considerava que s'havien d'anul·lar totes les visites mèdiques programades, en línia amb les indicacions que s'havien donat des del telèfon 116, evitant al màxim els contactes interpersonals i restringint les visites mèdiques presencials als pacients que presentessin criteris de gravetat i extremant les mesures de seguretat tal com se'ns havia aconsellat. Día 15. Si no recuerdo mal, nos confinan a todos el 14. Si no recuerdo mal, en todo esto ya habían habido casos, presuntamente, ya habían habido casos de internos, ¿vale?, que presentaban ya síntomas, ¿vale? Todos dados por la visita de una persona que poco después falleció, que estuvo aquí visitando a un familiar suyo, que estuvo en el CEDRE, que contagió a esta persona y que a partir de ahí no importaba un huevo. Cuando ya se sabía perfectamente todo lo que estaba pasando en países como Italia y Grecia, se lo pasaron un poquito así como que por alto, porque era una gripe para muchos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con el tema este? Pues de que se infectó un montón de abuelos antes, ¿vale? Sigo. En data del 16 de març de 2020 seria la pròpia direcció del CEDRE qui informa per correu electrònic que la doctora informa de l'ús responsable i adequat de les mascaretes i guants. De les actuacions practicades es desprèn que en els primers dies de la pandèmia, que són els que han estat objecte d'investigació, no existia un consens científic sanitari. Voy a hacer una parada aquí. Quiere decir que solamente se han centrado en los primeros días de pandemia, ¿vale? Es decir, antes de que hubiera un consenso científico sanitario, es decir, que los protocolos se activaran al 100% por obligatoriedad. Más o menos es lo que yo entiendo de esto de aquí, ¿vale? Y aquí viene por el tema de la resolución. De les mesures de seguretat que s'havien d'adoptar en relació amb la gestió del SARS-CoV-2, més enllà de les pautes generals en relació amb altres malalties infeccioses, així, de conformitat amb l'informe médico-forense del 20 de juny del 2023, no és fins al dia 17 de març del 2020 que els protocols mèdics normatius s'estableixen de manera clara a la utilització d'aquest tipus de mesures de seguretat, raó per la qual conclou el pèrit forense que no es pot concloure que hi hagi existit una mala praxis sanitària o trencament de l'ex artis aplicable. Es decir, que
no es hasta el día 17 que ellos se encuentran de que se tenían que aplicar 100% todas estas normas de seguridad en personas de riesgo como podían ser los abuelos. Y por lo tanto, como no se puede decir de que esto se tendría que haber cumplido antes, desestiman nuestra denuncia. Luego explicaré unas cuantas cosas que aquí no salen. Addicionalment, malgrat es pogués arribar a constatar una eventual negligència atribuïble a alguna persona, resulta que des del punt de vista mèdico-forense no resulta possible establir un nexe de causalitat inequívoc segons requereix el dret penal entre eventuals negligències y les defuncions analitzades. Es decir, no se puede señalar a una sola persona como responsable de las muertes que hubieron. Per tant, sobre la base de les actuacions practicades i amb una formació que disposa de... Es decir, chato, que vamos, que no llega a absolutamente a nada. ¿Ok? Hay 25 puntos, solamente he leído los dos últimos, el 24 y el 23. Ahora viene la parte en la que yo explico una serie de cosas. Bueno, a mí cuando me dicen esto, por supuesto, me he puesto un poquito nervioso. No creo que le haya faltado el respeto a nadie. Si en el caso de que se le haya podido faltar a alguien, le pido disculpas porque sé que se ha trabajado muy duro desde Fiscalía, se ha hecho muchísimas cosas. Otra cosa es que después, presuntamente o por el motivo que sea, esto se haya llevado a archivar por una tontería de una fecha. Si os dais cuenta, no estoy hablando de mi padre, estoy hablando de 47, repito, 47 abuelos que murieron en los primeros meses de pandemia, los 3 primeros meses de pandemia. 47 abuelos que durante un año y medio fueron el 87% de los muertos que hubieron durante la pandemia en Andorra. 47 personas mayores con sus familiares que, respetando muchísimo todo su dolor y todo, parece ser que han visto normal todo lo que pasó en una sola residencia. No estoy hablando de un cómputo de las residencias general. Una sola residencia. El Cedre perdió 47 abuelos. Si no recuerdo mal, era un porcentaje muy elevado de la cantidad de internos que tenían en aquellas fechas. Y lo que yo les he respondido directamente a las personas que me estaban atendiendo de Fiscalía, que muchísimas gracias por su profesionalidad, amabilidad y paciencia. Es decir, un forense dice que no se puede decir de quién posiblemente puede ser la culpa, que para mí está muy claro que es de la dirección, y de la dirección de la dirección, y de la dirección de la dirección que estaba por encima, ¿vale? Y no voy a decir nombres, por ahora no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son. Decide de que 47 personas enterradas no, incineradas, porque si les... incineradas, me voy a callar esto porque me está costando muchísimo comportarme, lo siento, de verdad. 47 personas que han muerto no pesan suficiente con una fecha. Es decir, es más importante un antes, un después, lo que podía ser antes y lo que podía ser después, y a ver si por casualidad pudiera o no haber un responsable, ¿vale? Que dictaminar que hay 47 fallecidos, ¿vale? De los cuales, entre ellos, mi padre, el cuarto caso de muerte por COVID en Andorra y el primero en ser ingresado desde el Cedre. Independiente, no voy a hablar de la historia de mi padre, porque la historia de mi padre ya es otro punto más para allá, ¿vale? Y en la cual ellos dicen, que lo habéis escuchado en el informe, de que era súper importante las medidas de precaución, etcétera, etcétera, etcétera. No se nombra en ningún momento que se obligó a profesionales a seguir trabajando teniendo síntomas. Que teniendo síntomas y estando en una planta donde habían síntomas, se les cambió de planta y eso fue expandir esta, con perdón de la palabra, esa mierda por todos lados. No se habla de que hubo una persona de dirección que tuvo
la maravillosa idea de decir de que se quitaran las mascarillas, poniendo en peligro a sus empleados y poniendo en peligro a los internos. No se habla en ninguno de los casos, presentando pruebas, de las bolsas de basura, porque no había material, en este caso utilizadas como EPIs, que se utilizó para entrar a protegerse como podían los enfermeros y enfermeras y entrar a cuidar a los enfermos ya infectados de COVID, porque no habían EPIs. Algo que, si no recuerdo mal, se negó desde el Consell General por parte del ministro de Salud y por parte de nuestro cap de govern. Yo tengo las fotos de esas bolsas de basura que estuvieron utilizando durante 3 días. Y como se quedaron sin, tuvieron que lavarlas y reutilizarlas. Yo tengo eso y la Fiscalía lo tuvo también. Pero es más importante la fecha de causalidad, ¿vale? No se habla de que la posible medicación, no sé si se ha investigado, que se les dio, que al parecer no se les debería de haber prescrito a un montón de abuelos. No se ha investigado ninguno de los casos, y ahora sí hablo del caso de mi padre, de la falta de personal y de la UCI que se tuvo que improvisar en la segunda planta del hospital, y de que mi padre murió por una no murió de COVID, murió por una retroaspiración de su propio vómito. Y esto es muy importante y lo cuento porque mi sorpresa fue que hace poco me junto con un amigo mío que tiene una empresa para cuidar abuelos muy importante en Francia. Es una eminencia este chaval. Y cuando le explico todo, me coge y me dice, por una retroaspiración de un vómito no mueren los abuelos ni las personas. Es tan sencillo como darse cuenta, ¿vale? Y hacerles una limpieza, una aspiración y hacerles una limpieza. A lo que él me dijo, que no sé si es cierto, no es cierto, es así o no es así, para eso tendría que ser médico y no lo soy. Tendría que habérsele hecho antes de 12 horas. Eso quiere decir que mi padre estuvo 12 horas, probablemente, ¿vale? O 1, o 2, o 4, o 8, en la que nadie se dio cuenta de que mi padre estaba respirando su propio vómito que le quemó los pulmones y le hizo estar 5 días agonizando antes de morir. Todo eso no se dice en ese informe. Todas esas pruebas, sí que son pruebas, lo que sea, sí que se adjuntó a la Fiscalía. Todo eso ha dado exactamente igual. Y como no se puede, ¿vale? El peso de 47 personas muertas da exactamente igual. Personas, no ancianos, no personas. Y lo que más me extraña de todo esto, y ahora sí que entro en parte personal, es que a 47 familias más les haya parecido normal. 47 muertos, señores, del Segre, ¿vale? 5 de Salita. 0, Clara Rabassa. 0, Sant Vicenç d'Enclà. Sacar vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero de que esto os haga pensar, de que hacen con nosotros lo que quieren, de que la justicia no es ciega y mucho menos tiene la mano corta a la hora de pillar billetes para poder ser efectiva. Le doy las gracias desde aquí a toda la gente de Fiscalía que ha trabajado duro, que me sabe muy mal por ellos de que todo su trabajo quede en saco roto. Le doy las gracias a toda la gente que me ha apoyado, la gente que me ha ayudado. Que es increíble la impotencia que uno siente y el no poder hacer nada. El ver de que, como decían mis amigos abogados, esto no va a ser una decisión jurídica. Es una puta decisión política. Ya está.
No va a quedar así, os lo aseguro, esto no va a quedar así. Pero vivimos en un país donde se ha demostrado, y yo tenía la fe de que llegara a algo, aunque sea un poco, aunque fuera a una pequeña cosa, eh, que podíamos tener un mínimo de fe en la justicia, pero no hay separación de poderes, o para mí por lo menos no la hay ahora mismo en estos momentos. Me parece una vergüenza todo esto. Que me parecía una vergüenza ver cómo el señor Benazet se reía en el Consell General cuando le preguntaban por los muertos del Cedre. Me pareció un insulto escuchar al señor Spot decir de que se iban a depurar responsabilidades. La depuración de responsabilidades fue pagarle 90.000 euros a la directora que antes he hablado del Cedre para que se pirara. Si tan buena... y decir de que la gestión del Cedre va a ser impecable. Si fue impecable porque la echaron. Si fue impecable porque murieron 47 personas que estaban allí pasando sus últimos días de vida. ¿Vale? Nada más. Pensar en ello no hace tanto. Y pensar en otra cosa más. Esto me ha pasado a mí. ¿Vale? Pero puede ser posiblemente más adelante. Vuestros padres, vuestros abuelos, familiares cercanos. ¿Ok? Pensar en ello. Esto es un atropello nivel Dios a la justicia. Ya está, ¿vale? Gracias por escucharme.